Hola, es un gusto saludarles, licenciado y compañeros. Nosotros venimos a hablar acerca del impacto de la inversión extranjera directa en el PIB de los países en vías de desarrollo. Mi nombre es Jaime Márquez y el nombre de mi compañero es Iñaki Bonilla. La inversión extranjera directa se presenta como una alternativa atractiva para los países en vías de desarrollo, ofreciendo no solo financiamiento, sino también avances tecnológicos, conocimientos y apertura a nuevos mercados. Sin embargo, su impacto en el Producto Interno Bruto puede variar significativa según el contexto económico, político e institucional de cada país receptor. Este proyecto analiza el efecto de la inversión extranjera directa en el PIB de los países en vías de desarrollo, examinando cómo esta fuente de inversión impacta en el crecimiento económico y contribuye al desarrollo. Definición y teorías. La inversión extranjera directa se define como una inversión directa en el negocio de un país extranjero, implicado un interés de control o una participación significativa en el capital de una empresa del país receptor, incluye aportes de capital, tecnología y habilidades gerenciales. Las teorías económicas, como la neoclásica, la de crecimiento endógeno, sugieren que la inversión extranjera directa contribuye al crecimiento económico, aumentando la formación de capital, la productividad laboral y la transferencia de tecnología. Número 1. La teoría neoclásica sugiere que la inversión extranjera directa llena la brecha entre ahorro interno y necesidades de inversión, aumenta formación de capital y productividad laboral. Número 2. Teoría de crecimiento endógeno. Destaca la contribución de la inversión extranjera directa en generación de capital y transferencia de tecnología. Número 3. Estudios empíricos. Indica que la inversión extranjera directa es una fuente significativa de capital y mejora la transferencia de tecnología, completa la inversión nacional y potencia el capital humano. Evidencia empírica sobre inversión directa y PIB. Varios estudios han investigado la relación entre la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en países en desarrollo. Bernstein, de Gregorio y Lee encontraron un efecto positivo de la inversión extranjera directa en el crecimiento, contingente al nivel de capital humano del país receptor. Alfaro concluyeron que un sector financiero desarrollado es crucial para maximizar los beneficios de la inversión extranjera directa. Efecto positivo. La inversión extranjera directa puede impulsar el crecimiento económico, especialmente en los países con altos niveles de educación y habilidades laborales. Sector financiero. Un sector financiero desarrollado es clave para maximizar los beneficios de la inversión extranjera directa, facilitando la asignación eficiente de recursos. Variabilidad. Los efectos de la inversión extranjera directa pueden variar según el contexto económico, político e institucional de cada país receptor. Mecanismos de impacto en la inversión extranjera directa en el PIB. La inversión extranjera directa puede influir en el PIB a través de varios canales: formación de capital, transferencias de tecnología, creación de empleo, acceso a mercados internacionales. Factores que afectan el impacto de la inversión extranjera directa: entorno institucional. Un marco legal y regulatorio sólido puede atraer inversión extranjera directa de mayor calidad y asegurar una distribución equitativa de beneficios. Nivel de desarrollo humano. La disponibilidad de mano de obra calificada determina la capacidad de absorber y aprovechar la inversión extranjera directa. Estabilidad macroeconómica. Inflación baja y estabilidad cambiaria pueden incrementar la confianza de los inversionistas extranjeros. Y aquí los dejo con mi compañero Iñaki, que les va a explicar la metodología y modelo econométrico. Bueno, gracias, Jaime. Entonces, ya revisando la teoría, ¿no? Vemos que, así en resumen, el PIB o el crecimiento económico de un país, pues básicamente está como relacionada, podríamos decir, directamente y positivamente a la inversión extranjera directa. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología y el modelo econométrico que vamos a utilizar? Bueno, primero se propone que utilizaremos un análisis de corte transversal. Esto principalmente para evaluar el impacto de la inversión en el PIB en países de vía de desarrollo, específicamente para el año 2023. Para ello vamos a utilizar un modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios y en nuestro modelo pues se van a incluir variables como, bueno, principalmente la inversión extranjera directa,
en porcentaje del PIB, capital humano, tasa de desempleo, infraestructura, apertura comercial y tamaño del gobierno, o también conocido como gasto público. Entonces, nuestro modelo sería este, donde la variable dependiente es el PIB de cada país, y las variables independientes pues sería, bueno, la principal sería la inversión extranjera, y las variables de control serían las demás que ya les mencioné anteriormente, construyendo así la ecuación que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Entonces, realizando el modelo en el sistema o programa R, vamos a ver los resultados que nos dieron, ¿okay? Entonces, primero, estas son las librerías que se utilizaron, ¿de acuerdo? Así como esta es nuestra base de datos. Pueden ver que aquí contamos con varios países, exactamente con 145 países, en donde cada uno pues tiene su valor PIB en dólares, su inversión directa extranjera en porcentaje del PIB, capital humano, tasa de desempleo, infraestructura, apertura comercial y el gasto público, que es el tamaño del gobierno. ¿Okay? Bien, entonces vamos a cargar las librerías, ¿okay? Para que podamos comenzar con el análisis. Para ello, primero realizamos un cambio de variable a la base. En vez de utilizar todo este nombre completo, pues la vamos a llamar simplemente datos. ¿Okay? Luego, igual a las columnas, les cambiamos los nombres para poder así trabajar de manera más fácil. Y generamos una pequeña mini base o una segunda base llamada datos 2, en donde solo tomaremos las columnas desde la 2 hasta la octava. ¿Por qué? Porque si ven la base de datos, la primera columna, pues básicamente son los nombres de los países, una columna de carácter. Entonces no nos servirá en nuestro análisis. Recordemos que solo ocupamos valores numéricos. ¿Okay? Entonces, adjuntamos o le damos attach a la base de datos y primero pues veamos cómo se comporta el valor de el PIB, en este caso, o sea, cómo se comporta el PIB en esta pequeña base de datos. Entonces podemos ver aquí, se las hago más grande. Ok. Vemos que el PIB pues no tiene un comportamiento, o los errores del PIB no tienen un comportamiento normal. De hecho, pueden ver que aquí hay un valor atípico, ¿no? sé, otra forma de que podemos verlo es mediante una gráfica de caja. Lo pueden ver aquí. Se lo hago más grande. ¿Okay? Ven que hay muchos valores atípicos, entonces hay que hacer algo con esta base de datos. Y para eso, lo que hacemos es, bueno, primero veamos cómo se comportan las correlaciones de las variables que tenemos, de las variables control con la independiente. Primero sacamos una matriz de correlación. Así a simple vista, pues, vemos un caso extraño o curioso de que el PIB se comporta de manera negativa o inversa a la inversión extranjera directa o directa extranjera, como esto como contradiciendo, perdón, lo que se menciona en la teoría, pero vamos a seguir adelante a ver qué otro resultado nos da y qué explicación le podemos encontrar, ¿verdad? Pero también veamos que se comporta normal con el capital humano, de manera negativa con la tasa de desempleo, infraestructura positiva, y con la apertura comercial y gasto público, pues de manera negativa el PIB. Si lo queremos ver ya de manera más intuitiva, vamos a hacer una matriz de correlación, como pueden ver aquí, en donde pues, se puede ver que las variables que tienen como una correlación más fuerte son la de el capital humano con la infraestructura, ¿verdad? Entonces ahí hay una relación bastante fuerte. Entonces, visto esto, viendo cómo se comportan los datos, pues vamos a hacer la transformación de las variables. En este caso vamos a transformar el valor de PIB a un logaritmo de ese valor. ¿Por qué el PIB? Porque si se fijan en la base de datos, pues es un valor bastante grande, o sea, son números de casi millones o 1000 millones. Entonces, por eso estos valores pueden afectar al modelo. Entonces, vamos a llevarlos a un margen, digámoslo,
aceptable o que se comporte de igual forma que los demás valores. Entonces, para ello le ponemos el logaritmo y lo metemos en la propia base de datos. ¿Ok? Y pues nuevamente le doy attach a los datos y si quieren probamos otra vez el histograma y ya vemos que de esta forma pues ya tira como un comportamiento normal, ¿verdad? Entonces a partir de esto pues podemos sacar algunas pruebas, ¿no? Como la simetría, por ejemplo, utilizar el test de skewness. Vemos que el valor nos da aproximadamente a 0, lo que nos indica que, o nos puede decir que el modelo tiene asimetría 0, o sea, es decir, que es simétrico. Y de igual forma, para corroborar, podemos hacer la de kurtosis y ven que nos da 3.08, esto es un valor muy cercano a 3, lo cual pues nos explica o nos indica que los valores pueden tener un comportamiento, o los errores de los valores pueden tener un comportamiento casi normales. ¿Okay? Entonces, aquí definimos el modelo, que está aquí, que se llamará model, donde pues vamos a hacer una regresión lineal con los datos del PIB, el logaritmo, el ingreso, la inversión, perdón, capital humano, tasa de desempleo, infraestructura, apertura económica y el gasto público o el tamaño del gobierno. ¿Okay? Entonces, este ya está corrido, está aquí. Si quieren podemos ver el summary de este modelo. Entonces, vean, aquí están los datos del summary. Los coeficientes, pues, ¿qué podemos notar de aquí? Pues, tanto la inversión directa extranjera como el capital humano y el gasto público son significativos en este modelo. Y vemos otra vez la anomalía que es esta, ¿no? Que el signo es negativo, que quiere decir que el PIB está inversamente relacionado con la inversión directa extranjera. Y de igual forma vemos que pasa lo mismo con la infraestructura, la apertura comercial y el gasto público. Solo la tasa de desempleo y el capital humano se comportan de manera positiva o proporcional, de manera proporcional. También vemos que el modelo tiene un R cuadrado ajustado del 0.28. Esto es verdad que es un poco bajo, pero aún así pues un 28.7% pues puede ser considerado un ajuste bastante bien moderado, podemos decir. Y bueno, de igual forma el modelo de manera global es significativo. Entonces, con esto pues podemos comenzar a realizar las pruebas de todos los supuestos. Para ello pues primero sacamos los errores, ¿no? Del modelo. Los corremos, ok. Y comenzamos realizando la prueba de especificación utilizando la prueba de Ramsey, que es Reset Model. Corremos, vemos que nos da un valor P del 0.06. Aquí la significancia que utilizaremos es del 5%, es decir, del 0.05. Y utilizando ese nivel de significancia, pues podemos concluir mediante el modelo el test de Ramsey que el modelo está bien especificado. De igual forma, verificamos la multicolinealidad. Vean que los coeficientes, los estimadores, cuentan con valores bastante bajos, ¿no? Entre 1 y 2, 1 y 3, digamos. Y bueno, recordemos que para que el modelo sea considerado con una multicolinealidad severa, tiene que ser arriba de 5. Entonces, o 5 o 10. Entonces, con estos valores podemos decir que nuestro modelo pues tiene una multicolinealidad baja. Podemos también hacer varios análisis como de heterocelasticidad, por ejemplo el de Bruce-Pagan. Vean que el test de Bruce-Pagan nos dice que el modelo tiene heterocelasticidad, pero si realizamos los distintos modelos de otras pruebas, perdón, distintas pruebas, como por ejemplo el de la variancia no constante, el NCV test, nos dice que el modelo no presenta heterocelasticidad, o sea, está uno contradiciendo al otro. Pero entonces, ¿cuál elegimos? Bueno, para ello lo que realizamos fue varios modelos, perdón, varias pruebas. Como por ejemplo hicimos el test de White, que es el siguiente. Vean que también
nos dice que no presenta heterozasticidad. Y para ya como concluir, ¿no? De verdad, ¿qué le pasa al modelo? Realizamos la prueba de Goldfield-Quandt y vean que de igual forma nos indica que el modelo no presenta heterozasticidad. Entonces, por tres pruebas que nos indican que el modelo no presenta heterozasticidad contra uno, pues hemos concluido que en sí el modelo no presenta heterozasticidad, o sea que sus varianzas son homogéneas. Luego, seguimos con un test de autocorrelación, hacemos el de Durbin-Watson, vemos aquí el valor P, mayor que nuestra significancia, pues podemos con esto decir que el modelo no tiene autocorrelación, pero para estar seguro, hacemos otra prueba, que es el de Bush-Godfrey, que ven aquí, y igual, vemos que con el p-valor nos indica que nuestro modelo no cuenta con autocorrelación. Y por último, vamos a verificar si los errores, pues, se comportan de manera normal, como lo habíamos predecido al inicio. Primero hacemos el test de Shapiro. Vemos que nos indica que los errores siguen una distribución normal, pero para estar seguro, pues hacemos varias pruebas, ¿no? Como por ejemplo, la de Kolmogorov-Smirnov. Vean que también esta nos indica que no siguen una distribución normal. Entonces, es el mismo caso que la heterozasticidad, ¿verdad? Uno está contradiciendo al otro. Nuevamente, lo que realizamos aquí fue probar con otros modelos que pues se consideran que tienen más peso o digamos que son como más fuertes, por así decirlo. Entonces, como uno de ellos que es el siguiente que tengo aquí, que es el de Anderson-Darling, y vean que pues nos dice que los errores tienen una distribución normal. Y pues para ponerle la cereza al pastel, hacemos el test de Harke-Vera y nuevamente nos indica pues que los errores tienen una distribución normal, y con esto pues concluimos que los errores cuentan con una distribución normal. Y bueno, ¿qué sacamos de todos estos resultados? ¿Qué los interpretamos? Así de manera resumida, podemos decir, pues bueno, podemos ver que el modelo pues nos presentó un coeficiente negativo para la inversión extranjera directa. Como les mencioné, esto es contradictorio, ¿no?, a las expectativas que mi compañero Jaime les presentó en la teoría. Pero esto pues, ¿qué puede implicar? Que haya sido negativo. ¿Que está mal el modelo? No necesariamente. Ya que, bueno, ustedes saben que normalmente la inversión extranjera impulsa el crecimiento, no lo del PIB. Pero sin embargo, esto puede verse que algunos de los países que tenemos en nuestra base de datos, recordemos que son países de escasos recursos, ¿no?, en vías de desarrollo, puede ser que al momento de que ellos reciban esa inversión extranjera, no se oriente principalmente a sectores que sean productivos, ¿no?, de crecimiento económico, o más que todo que su impacto pues no sea tan inmediato en el crecimiento. ¿Okay? Entonces, esta puede ser una de las explicaciones. Igual existen otros estudios donde la inversión extranjera directa pues le sale como un valor negativo. Vimos también que el capital humano pues nos mostraba una asociación positiva con el crecimiento económico. ¿Qué nos indica esto? Bueno, básicamente pues podríamos decir que a un mayor nivel educativo pues requiere, o bueno, está asociado a que haya un mayor crecimiento económico. Al igual que la tasa de desempleo y la infraestructura, ¿no?, que presentan pues estos coeficientes, la tasa de desempleo nos presenta un coeficiente positivo, que esto también no tiene sentido a simple vista, porque sí es verdad que el crecimiento aumenta en relación de que la tasa de desempleo disminuye. Pero recordemos nuevamente que en nuestra base de datos se encuentran países que son de escasos recursos, ¿no? Esto puede sugerir que pues alguno de estos, nuevamente toda esa inversión o todo el PIB
no está relacionado directamente con el empleo. Respecto a la infraestructura, igual, nos dio un coeficiente negativo, como pudieron ver, lo que significa que la mayor parte de la inversión que reciben los países o que el crecimiento económico no está relacionado directamente con la infraestructura del país. O sea, es decir, que todos esos gastos que se hacen en la infraestructura en un país, básicamente no les generan un ingreso en el PIB. Y también pues tenemos lo del gasto público, lo del tamaño del gobierno, que nos dio un coeficiente negativo, como pudieron ver, que esto pues básicamente podría estar asociado a que en ciertos países de la lista pues todo su gasto público no lo dirigen a actividades que sean productivas, ¿no? Que esto puede ser indicios de corrupción, que es lo que se espera o lo que se intuye de todos estos países de escasos recursos, ¿no? Igual, vimos que el R ajustado pues, fue de 28.7, como les dije, sí es un poco bajo, pero aún así, pues, esto nos indica que el modelo pues, tiene un poder predictivo moderado, podría decirse. ¿Sí? Y bueno, sin embargo, pues vieron que eh, la prueba de Ramsey nos indicó que el modelo está muy bien especificado, entonces no consideramos que haya alguna variable de más. Puede ser que haya una variable omitida, pero así en primera instancia podemos decir que está todo bien, estadísticamente bien sólido, ¿no? Con esto pues podemos concluir más que todo que nuestro análisis más que todo sugiere que el impacto de esta inversión extranjera directa en el crecimiento económico es bien complejo y varía pues según el contexto de cada país. No es lo mismo que el impacto de la inversión directa en Honduras que en Estados Unidos, por ejemplo. Que a ellos casi no les afecta, a nosotros sí, o puede ser en otro país sudafricano, que a ellos también les puede afectar tanto de manera negativa como positiva. Y a partir de eso, pues se recomienda realizar un análisis de series de tiempo para así que poder capturar mejor esos efectos a largo plazo. El capital humano pues emerge como un factor crucial para el crecimiento económico, donde resalta pues la importancia de la educación, como les mencioné, y el desarrollo de todas esas habilidades. Y el modelo pues, como les dije, aunque esté estadísticamente sólido, revela que se necesita considerar factores adicionales y específicos para cada uno de los países que se evalúan, que se evalúa el impacto de la inversión extranjera directa en el desarrollo económico. Y bueno, estas son algunas recomendaciones o conclusiones en resumen, pues, como les decía, un análisis temporal. Recuerden que esto fue un análisis de corte transversal para un solo año. Entonces, al hacer un análisis temporal, análisis de series de tiempo, ahí sí estamos seguros de que se puede notar o se puede presenciar todo lo que la teoría nos indica, ¿no? De que la inversión extranjera directa está positivamente relacionada con el PIB o crecimiento económico. También el capital humano pues, es un factor clave para el crecimiento económico. El impacto de la inversión extranjera va a variar según las condiciones de los países. Y bueno, que nuestro modelo pues, fue bastante robusto, en base a las pruebas que realizamos. Y con esto, estimados y estimadas, es nuestra investigación. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.